acompañarnos una vez más a estas entrevistas que hemos estado realizando durante varios meses durante esta pandemia, que es la nueva forma de trabajar. Nos sentimos muy honrados, hemos tenido muy buena aceptación de la gente, de verdad, nos encanta estar dando información, mantenerlos al día de cómo pueden ustedes ahora sí que invertir aquí en Estados Unidos, cuáles son las herramientas que tienen que estar ustedes utilizando y cómo ven que el camino no es difícil, como ustedes piensan, nada más hay que saberlo estructurar bien para que tengan éxito ahora sí que ya sea que vayan a diversificar su empresa, a emprender una nueva aventura, a realizar el cambio aquí a Texas, que como datos quisiera mencionarles que ahora Texas no nada más es la 10ª economía a nivel mundial, sino que Texas ha bajado a ser la 9ª economía a nivel mundial durante esta pandemia. Yo creo que este es un dato muy interesante para todos ustedes. Les quiero presentar, vamos a tener una excelente ponente de primera calidad, María Bárbara Llorente, contadora pública de un gran bufete de abogados. Y mientras también le quiero presentar a mi esposo que nos está acompañando en lo que yo voy abriendo las redes sociales. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes después de algún tiempo que nos salimos del aire, pero estamos aquí de regreso con el entusiasmo de siempre para presentarles este tipo de entrevistas, seminarios. Les quiero recordar que nosotros hemos constituido una empresa de bienes raíces en Estados Unidos, Laura y vos, su servidor, con muchos agentes que han estado apoyándonos en distintas áreas en Texas, para atender principalmente al mercado hispano, muchos de ellos extranjeros en este país, y con la posibilidad que les brinda la economía americana de invertir aquí o incluso algunos buscar su migración y poder vivir legalmente en este lado de la frontera. Una vez aclarado que somos nosotros una empresa de bienes raíces, les comento que hemos realizado este tipo de seminarios para que encuentren apoyo en los especialistas. No, nosotros no vamos a hablar de impuestos, no vamos a hablar de taxes o de leyes, lo van a hacer los especialistas y en esta ocasión así va a ser también con una profesional del asunto. Antes de iniciar y de tener el gusto de presentar a nuestra invitada, les quiero recordar que tenemos una sección de preguntas y respuestas en la cual ustedes pueden hacer sus preguntas, hacer sus comentarios y trataremos, si se puede, de incorporarlos a la plática de nuestra invitada. De no ser así, no encontrar respuesta en el transcurso de la plática, nos encargaremos de que ella les dé respuesta y se las hacemos llegar posteriormente. Tenemos la intención de estar aquí un poco menos de una hora y esperemos que sea de utilidad para todos ustedes, que saquen provecho de esta oportunidad que tenemos. Y ahora sí quiero presentar con mucho gusto a la licenciada Ana Bárbara Llorente, quien es una ejecutiva en contabilidad especializada de impuestos internacionales, que tiene más de 20 años de experiencia en finanzas, en administración de empresas, en contabilidad pública. Ella ha trabajado en diversas industrias en Estados Unidos y en la Unión Europea. Es contadora licenciada o CPA en Estados Unidos y en España. Ana Bárbara es socia de Pendas International, es el nombre de su despacho y de la firma que ella representa de contadores que están dedicados a apoyar y asesorar a empresas internacionales en negocios en Estados Unidos, con servicios de contabilidad, de impuestos y de finanzas. Ana Bárbara Llorente es tesorera del World Affairs Council de Austin, es voluntaria de una fundación de Communities Foundation y es miembro de varias organizaciones profesionales tanto en Estados Unidos como en Europa. La licenciada es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo en España
y tiene un máster en contabilidad y auditoría por la Universidad de Salamanca, nada más. Escribió un proyecto sobre materialidad en auditoría como parte de sus estudios de doctorado. Puedo continuar un rato más, pero es más importante que ella tenga la palabra y que nos platique hoy sobre estos temas de los cuales ella es experta. Bienvenida, Ana Bárbara, mucho gusto que estés aquí con nosotros, te lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Laura. Oye, Pues este tema muy interesante, de verdad, Ana Bárbara. Tenemos mucha gente aquí acompañándonos y como decía Nacho, te agradecemos mucho tu presencia porque es muy importante para la gente saber cuáles son las cosas que tiene que prevenir y cómo tiene que apoyarse para poder hacer una expansión a Estados Unidos, ¿no? sí, yo creo que además es importante lo que comentabais, ¿no? Al final necesitan, o sea, cuando alguien quiere emprender aquí en este país, muchas veces pues necesita la ayuda de diferentes sectores, ¿no? Necesita abogado, de abogado de inmigración, necesita un CPA para la parte impositiva, entonces es importante tener por lo menos un poco un conocimiento a alto nivel de lo que cada una de esas patas uno necesita a la hora de emprender en los Estados Unidos. Claro que sí. No sé, Nacho, si pudiésemos comenzar con la presentación de Ana Bárbara para ver, lo primero sería, ¿qué es lo más importante, Ana Bárbara, que si alguien quiere invertir debe tener en Estados Unidos debe tener en cuenta, ¿no? Bueno, siempre repetimos mucho es el tema de la planificación. O sea, antes de venir a Estados Unidos uno tiene que tener un poco claro qué cosas quiere hacer, qué objetivos y tiene a medio, largo plazo. Entonces, yo diría que la primera cosa a tener en cuenta en impuestos, me voy a intentar centrar en impuestos, que es lo que vamos a hablar hoy aquí, es el primer concepto es cuándo yo soy considerado un US taxpayer. Es decir, vamos a tener como dos rutas. Si nos consideran US taxpayer o si nos consideran no residentes. Todo lo que voy a hablar de residente y no residente, y Nacho, si quieres la siguiente la podemos poner, la siguiente, todo va a ser, quiero que quede muy claro que esto es a título fiscal, no tiene nada que ver con inmigración. Por supuesto va a ir ligado al tipo de visa que ustedes van a traer, pero estos conceptos de residencia son fiscales. Entonces, por ponerlo con un ejemplo claro, tenemos la persona que, por ejemplo, desde México emprende o invierte y se queda en México, o tenemos la persona que a lo mejor decide empezar la empresa o su empresa decide enviarla aquí a Estados Unidos y esa persona pues está físicamente más tiempo aquí en Estados Unidos. Por dejarlo en un concepto, uno es considerado US taxpayer o un residente fiscal americano si cumple dos test o si cumple uno de ellos. Uno, si tiene la tarjeta verde o la green card, en ese momento automáticamente, independientemente del tiempo que pase en Estados Unidos, va a ser considerado un residente americano fiscal. O si pasa lo que se llama el Substantial Presence Test. Y eso quiere decir que, y he puesto ahí la fórmula un poco por que ustedes lo tengan, se hace un cómputo de los días que esa persona ha pasado físicamente en Estados Unidos. Si estamos mirando, por ejemplo, a tomar la decisión de, ¿es usted un US taxpayer para el año 2020? El cómputo empieza en el 2020. Ahí se calcula los días que usted ha estado aquí y luego se va atrás el 19 y el 18. Los días del 19 solo cuentan un tercio y los del 18 cuentan un sexto. Ese cálculo y esa fórmula decide si usted ha pasado ese test y por lo tanto es considerado un US taxpayer. Fíjate que esto es algo muy importante porque mucha gente cree que si no tienes 6 meses o 180 días viviendo por año, ellos consideran que entonces no van a ser sujetos o no van a ser tratados como residentes fiscales en Estados Unidos. Y esto que mencionas aclara mucho el que mucha gente tenga mucho cuidado con la presencia que tenga, aunque sea con visa de turista dentro de Estados Unidos.
Efectivamente, por eso digo que es independiente del visado con el que ellos vengan y siempre tienen que tener en cuenta que esa cifra mágica que todos más o menos conocemos, los 183 días, es en 3 años, o sea, es visto para atrás. Entonces, sí que hemos tenido casos de personas que de repente, sin saberlo, se han visto que son US taxpayers para un año concreto. O sea, que es importante que mantengan un cómputo o que mantengan un buen control de los días que pasan en Estados Unidos cualquier año, y si en algún momento surge la duda de si lo es o no, por lo menos tenga soporte de si ha estado o no ha estado en Estados Unidos. Quería mencionar que... Ana Bárbara, había que aclarar que solamente van a pagar impuestos en un país. Eso es lo que quería decir, porque decía, ¿por qué esto es importante? ¿No? ¿Por qué es importante si yo soy un US taxpayer o no? Lo primero, si usted es un US taxpayer, va a pagar por su income global, ¿vale? Quiere decir que el IRS va a mirar a todos sus ingresos, pero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y si usted es un no residente, es considerado un foreign person, el IRS solo va a estar preocupado de lo que genere en Estados Unidos. Esa es la gran diferencia entre las dos rutas, ¿vale? US taxpayer, el ingreso global; foreign person o no residente, solo lo generado en Estados Unidos. Como bien comenta Nacho, después, por supuesto, el que es considerado US taxpayer y tiene, por ejemplo, declara rentas aquí en Estados Unidos que son de México, ahí entran lo que comentamos aquí, que son los tratados fiscales para intentar evitar esa doble imposición. Es decir, si usted va a ser taxado en México, en Estados Unidos se le aplicará un crédito para que usted no pague 2 veces por el mismo ingreso. ¿Vale? Vale. Otra cosa que quería comentar con esta slide es, tampoco quiero que la gente piense, madre, si ahora resulta que el 2020 resulta que he pasado más tiempo del que yo quería, precisamente, por ejemplo, por el COVID, me he quedado atrapado en Estados Unidos y paso más tiempo, esto ya está perdido de por vida. No, hay métodos de planificación, por eso digo, es importante desde el principio tener claros estos conceptos. Hay formas en las que se puede cortar ese substantial test, se puede demostrar a IRS pues, que usted, su casa, sus coches, sus cuentas bancarias, toda su vida está en México. Entonces, aunque haya estado aquí más de los días necesarios, hay formas en las que podemos, con estos formularios, es un ejemplo, con las que podemos decirle al IRS que ustedes siguen siendo extranjeros a título fiscal. ¿Vale? Esas son un poco las excepciones que quería mantener. Las visas también, y vuelvo lo mismo, lo toco un poco por encima, también, por ejemplo, hay visas de estudiante o visas que vienen a trabajar especialmente, que también pueden estar exentas de ese cálculo de los 183 días. Suelen estar exentas por 5 años, pero también quería mencionar que hay casos concretos en los que ese test no es tan blanco-negro, hay matices. Perfecto. Qué bueno que nos platicas esto. Este tipo de visas que nos estás poniendo aquí, ¿cuáles son? Este Special Visa, este Treatment Form 8833. No me quiero meter en mundo de inmigración porque todavía lo diré mal, ¿no? Pero bueno, por práctica con clientes, pues es la F1, la J1, son visas normalmente de estudiantes o lo que se llaman trainees que vienen, o profesores o cosas de intercambio. El IRS tiene un listado, eso se puede compartir si es necesario, tiene un listado de cuáles son esas visas. El problema de esas visas es que la mayoría a nivel fiscal tienen una excepción de 5 años. O sea, es decir, durante 5 años con esa visa no se te cuentan los días para esa fórmula que vimos antes. Pero cada una, las hay de 5,5, las hay de 4,5, pero bueno, el número para quedarnos en la cabeza son 5 años. Ok, perfecto. ¿Y esa de Closer Connection Form 8840? Esa es la excepción que comentaba antes. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, de México, que pues han venido aquí, pues cada uno viene por diferentes motivos, pero ellos saben que van a volver a México, ¿sabes? O saben que va a pasar algo y no quieren ser considerados residentes fiscales en Estados Unidos. Entonces, la Closer Connection lo que quiere decir es una excepción, y estoy contándolo a muy alto nivel, que hay pequeños detalles, pero bueno, lo que venimos a decirle a la IRS es que estamos conectados a otro país. O sea, como que nuestra vida está en otro país y
de forma temporal estamos aquí, pero vamos a querer ser considerados residentes extranjeros, es decir, que no seamos considerados US taxpayers. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de impuestos hay en Estados Unidos? Bueno, pues si pasamos a la siguiente hoja, aquí hemos puesto un resumen un poco de los que yo quería tocar hoy, sobre todo porque como vosotros sabéis, trabajamos mucho el real estate, ¿no? Entonces he querido tocar cosas de real estate. Pero bueno, antes de meterme a este detalle, también quiero preguntar, quiero comentar si hay, y por cierto, recuerdo, si hay preguntas, pónganlas en el chat y al final las vemos, ¿eh? Si hay personas que a lo mejor vienen y crean una empresa, aparte de estos que ahora vamos a comentar, quiero que también piensen que hay lo que es el impuesto de nóminas. Hay impuesto, lo que sería el IVA, que aquí se llama sales tax, si venden productos o algún tipo de servicio. El sales tax, bueno, todos los impuestos en Estados Unidos tienen que recordar que aquí hay como niveles de autoridad. Están los federales, que son básicamente los que vamos a hablar hoy, pero luego cada estado tiene sus propias legislaciones fiscales. Entonces, se pueden encontrar con un impuesto a nivel federal y luego un impuesto a nivel estatal, ¿vale? Entonces, eso nos pasa en el impuesto de utilidad o nos pasa en el sales tax. Pero sí es importante que cuando decidan hacer o incorporar una empresa, miren los estados que les conviene a la hora de ahorrar sus impuestos. Por ejemplo, el estado de Texas no tiene impuesto de la utilidad estatal, ¿vale? Correcto, y yo creo que Texas es de los pocos estados en la Unión Americana que no tienen el income tax, ¿no? Que es lo que hace muy atractivo para mucha gente. Por eso también Texas está recibiendo a tanta inversión dentro de mismo Estados Unidos por esa excepción del income tax, ¿correcto? Es uno de los estados que tiene más, o sea, no tiene, por ejemplo, California o Nueva York, tienen estados, yo creo que hasta en las palabras, o sea, tienen impuestos, es una cosa que tienen a nivel federal, estatal, municipal, del county. Entonces sí que es importante que cuando decidan tomar una decisión de abrir una empresa o de hacer una inversión, se fijen en el estado en el que la van a hacer, qué impuestos tienen, ¿vale? Así es, así es. Nosotros promovemos mucho las bondades de Texas por tratarse de un estado donde los impuestos son al final más bajos para el que desea invertir, sobre todo en bienes raíces, que es nuestra área, ¿no? Pero es una de las promociones que más nos apoya cuando alguien está por tomar la decisión de dónde comprar un departamento, donde comprar una casa o donde realizar alguna inversión inmobiliaria. Y yo creo, Nacho, que eso efectivamente es mucho, y yo lo insisto mucho, porque cada cliente es muy diferente. Entonces, los objetivos que tiene alguien, yo creo que por eso es importante planificar al principio, antes de hacer ninguna decisión, ¿no? Porque lo que uno a lo mejor cree, no, bueno, es que yo tengo pensado en 5 años vender o tengo pensado en 10 años retirarme, esas cosas afectan pues a todo lo que es lo que es el setup de la empresa o de las inversiones y por supuesto, el que no haya un ingreso, o sea, un impuesto a nivel estatal. Eso es importante. Sí, es muy importante que los clientes, tanto a ti como a nosotros, nos confíen mucho lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, que no a mitad del camino nos presenten otro panorama, porque las estrategias pueden ser muy diferentes y hay que tomarlas desde el inicio. Sí. Entonces, aquí lo que les quería comentar, y vuelvo al mismo, no quiero soltar ahí una barbaridad de datos, ¿no? Porque eso se les puede compartir si lo necesitan, pero bueno, uno siempre cuando viene a Estados Unidos y sobre todo a lo mejor en real estate más que en otros sectores, pero no siempre tiene la duda, bueno, si monto una empresa, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Entonces, aquí marco los impuestos a título individual van como por brackets, ¿no? Van subiendo, empiezan en 0, van por 10, cada bracket engloba una cifra de ingreso. Entonces, si usted está en esa cifra y pasa al siguiente bracket, solo esa diferencia está taxada en el nuevo bracket. Entonces, los impuestos individuales es más difícil decirles una cifra, ¿no? Decirles, no, usted va a ser taxado al 15. Pues depende de sus brackets y depende de los cálculos.
Sí les quería indicar el máximo, ¿vale? Los individuos, el importe máximo de impuestos es el 37% a día de hoy. Las empresas, lo que llamamos corporation, lo que sería una empresa independiente de sus socios a título fiscal, que luego les contaré un poco más por qué digo esto, ellas ahora tienen un flat fee del 21%. Eso cambió recientemente, en el 2017, antiguamente era un 35%, por lo tanto, ha hecho muy ventajoso el uso de las corporaciones. Pero repito, depende de su situación personal y su caso concreto, ¿vale? Pero sí que quería que les quedara la idea de que el income tax a nivel individual puede ser hasta 37 y que si es una corporation es un flat fee de 21. Los otros que he puesto ahí es un poco por la experiencia de cuando uno habla con la gente en estas planificaciones que les comento al principio, ¿no? Pues a veces la gente no sabe que existen ciertos impuestos, ¿no? El capital gain es, por ejemplo, cuando ustedes venden un asset, es decir, cuando un asset que puede ser un edificio o pueden ser acciones en una empresa, ¿vale? La palabra es muy, muy extensa. Pero sí que tienen que tener en cuenta que cuando ustedes hagan esa venta va a haber un impuesto que se llama el capital gain, ¿vale? Luego hablaremos un poco más concretamente de cuál afecta al real estate. Y los otros dos, sobre todo el siguiente sí que es importante, es el estate tax, que es como el impuesto de sucesiones, diríamos, ¿no? Y ese es... solo aplica a individuos, o sea, no se aplica, no hay estate tax si ustedes deciden hacer toda su inversión a través de una corporación, que no estoy diciendo que sea mejor o peor, solo quiero hacer el matiz de que no afectaría a la corporación. Y aquí la gran diferencia, recuerdan lo que les dije al principio, US taxpayer contra no US taxpayer, aquí la gran diferencia es que si usted es extranjero, solo tiene una excepción para este impuesto de $60.000. Es decir, si usted tiene bienes en Estados Unidos por encima de $60.000, una casa, acciones, ese por encima de 60.000, si usted se muere, Dios quiera que no, pero puede pasar, va a ser taxado hasta a un 40%. Mientras que si usted es US taxpayer, esa excepción son 11 millones. Entonces, es un pequeño ejemplo de por qué la planificación en un caso concreto depende, porque a veces a uno le viene mejor para el income tax, pero por el estate tax, pues no le viene tan bien, ¿vale? Por eso lo pongo aquí, porque a la hora de decidir tienen que tener en cuenta estos impuestos. Y el gift tax es un poco lo mismo. Aquí si se hace un regalo por encima de $15.000 al año, pues hay un impuesto que es el del gift tax. Más raro, también hay formas un poco de evitarlo, pero sí quería mencionarlo para que lo tengan en cuenta en sus planificaciones. Este gift tax que tú estás mencionando, Ana Bárbara, es si un extranjero le hace un regalo a un americano, a un residente americano, ¿o cómo funciona? Siempre y cuando sea propiedad americana, aplica, independientemente de que el gift sea extranjero o no, ¿vale? Ok. Pero tiene una exención que es un lifetime, o sea, que es como una exención que tienes durante toda la vida, y ahí hay los matices que dependen del caso concreto de la persona, ¿vale? Pero son regalos de propiedad americana. Esto está muy interesante, no lo sabía, fíjate, siempre aprende uno mucho más. Entonces, pusiéramos, un padre le regala a un hijo un enganche de un bien inmueble, ¿no? Y Sí. ese enganche es de $30.000. Entonces, durante la vida de que él tenga el inmueble, no va a pagar ese impuesto porque lo está disfrutando, pero a la hora que él quiere realizar, quiere vender ese activo. Es que ya te digo, es un tema complejo porque a veces se engancha el de gift con el estate tax. Se mezclan, ¿sabes? Dependiendo de quién es el donador, quién es el donante. Eso, si quieres, podemos preparar una presentación sobre esto más concreto y lo podemos explicar, a lo mejor con casos concretos. Yo creo que se puede entender. Perfecto, mil gracias. Y hablando específicamente sobre el income tax, ¿qué cosa nos podías comentar al respecto? Pues el income tax, si pasas a la siguiente, Nacho, por favor. Sí. Antes de pasar, me gustaría incorporar un par de preguntas muy rápidas. Una es, nos dice alguien que es mexicano,
vive en México, pero abrió una cuenta en Sacramento, California, el año pasado. ¿Necesita hacer alguna declaración o pagar impuestos? Le ha asustado, ¿no? Con lo de California. Que Yo creo. todo, California hace ruido a todos, ¿eh? a ver, La siguiente también tiene que ver con California. ahí ha asustado unos cuantos, yo creo. Si estoy entendiendo bien, solo ha abierto una cuenta bancaria, no ha creado una empresa, ¿verdad? No, dice, su pregunta además dice, es mexicano, vivo en México, abrí una cuenta en California. No. Yo digo que no. Mientras, claro, ahí se me abren todas las preguntas de por qué tiene la cuenta, está haciendo un negocio, ¿sabes? Está vendiendo y comprando en Estados Unidos, eso se abre la puerta de si está haciendo lo que se llama doing business in the US, ¿sabes? Que entonces ahí pues vienen más problemas, pero si solamente la ha abierto para tener un dinero ahí y a lo mejor ahorrarlo, pues a priori, tampoco, a mí es que me da mucho miedo lo de dar contestaciones blanco-negro, ¿sabes? Porque uno no sabe los detalles del caso, pero a priori no tendría problema. Claro. La siguiente es, si tú abres, a ver, dame un segundo porque ya me la movieron. Bueno, Texas es un friendly state para los impuestos y no tiene mucha imposición fiscal. Sin embargo, dice, la empresa se puede abrir o incorporar en Texas o en Delaware, pero si opera en California les va a tener que cobrar impuestos de todas maneras. No lo hace como preguntan, parece más bien que lo está afirmando. Sí, y es totalmente, por eso yo comentaba antes el tener cuidado con los niveles, ¿no? Porque eso es lo que se llama el nexus y eso lo que pasa es que uno puede incorporar donde quiera, pero luego cada estado tiene sus reglas de considerar si está haciendo negocios en el estado. Entonces, si yo incorporo en Texas, pero tengo un almacén o tengo oficinas en California, California va a considerar que yo estoy haciendo negocios en California. Me voy a tener que registrar en California, como se llama Out of State Company, y voy a tener que hacer mi declaración en California, ¿vale? Entonces, por eso yo decía que cuando uno vaya a hacer negocios tenga mucho cuidado bueno, cuidado, no quiero asustar a nadie más, pero digo que sí que tienen que hacer el trabajo de entender en qué estados van a hacer negocio y entender qué van a tener en cada estado. Porque claro, no es lo mismo tener una oficina con 20 trabajadores que es que le he vendido a un cliente en California, ¿no? Ahí es de esos matices que te delimitan si tienes que pagar o no. Y otra cosa que quería comentar, que luego no quiero sorpresas, Texas tiene un impuesto que se llama el franchise tax, ¿vale? Que es para operaciones que superan, o sea, de ingresos superiores al $1.000.000. Creo que ahora está 1.000.000 y algo, ¿vale? Es un impuesto muy pequeñito, pero sí que lo quiero mencionar por si acaso alguien llega a esos volúmenes, pues habría que afrontarlo. Que esté pendiente, claro, si tiene esos volúmenes de... Sí, porque a veces dices, sí, y yo creo que todos los estados que no tienen income tax hay que recuerden la palabra franchise tax, puede ser otro que pueden encontrar. Sí. Ok. Vamos a seguir porque si quieres pasar solo por, sí, para que no me líe yo aquí a contar rollos y tengamos tiempo si quieren para más preguntas. O sea, lo que comentábamos de los taxing, con que me preguntabas tú, Laura, yo creo que las cosas, por supuesto, es los números, porque a veces la gente está muy obsesionada. Ahí esta era la que quería comentar, la anterior. Uy, ahora sí me lo vas a poner difícil. A ver. Y podemos ir para atrás. ¿Está? ¿No? Sí. Esta otra cosa que yo quería comentar en los tax income es que hay dos tipos de ingreso, de income, ¿vale? Y es que no es lo mismo, como hablábamos, una persona que viene y monta una empresa y vende y produce servicios o vende productos, que alguien que simplemente viene a invertir. Entonces, aquí lo que quería era que le suenan los nombres, ¿no? Una cosa es, si usted viene y hace un negocio y activamente está participando y vende y ofrece servicios y tal, eso se llama effectively connected, ¿vale? Y ese es, por dejarlo claro, le van a tratar igual que una empresa americana. Va a tener los mismos rates, bien sea gestionada a nivel individual o bien sea con una corporación. Esos son lo mismo que una americana. Si ustedes vienen y dicen, no, es que yo solo voy a comprar una casa y decido ponerla en alquiler,
Pues eso es lo que se llama el FDAP. Y eso lo que quiere decir es que no es un negocio, aunque ahí hay un matiz que, Laura, comentaremos en otro webinar, que es que hay rentas de real estate que pueden ser consideradas como ECI, como Effectively Connected, ¿vale? Pero solo para el concepto, si usted solo tiene una inversión y recibe intereses o dividendos o rentas, es decir, algo que recibe todos los meses sin usted participar, eso está sujeto a un 30% de retención o de impuesto. Y ese impuesto luego se puede reducir vía con los tratados fiscales, ¿vale? Pero, por resumirlo, si ustedes vienen y montan una empresa y hacen un negocio y compran y venden y están activamente participando, van a ser taxados como una empresa americana. Si por el otro lado son pasivos, por decirlo de una manera, es decir, solo tienen una inversión y reciben rentas de esa inversión, entonces ahí tienen un flat fee de 30% que se puede reducir por tratados fiscales. ¿Vale? ¿Habrá forma de que ahondaras un poquito qué tipo de tratados fiscales? ¿Dar algún ejemplo? Bueno, depende del país. O sea, normalmente el tratado fiscal con México o con España, ellos recogen excepciones a estos dividendos, ¿no? Es decir, en vez de, por ejemplo, el tratado fiscal te dice en una cláusula que si cumples una serie de requisitos, si es propietario, es el 50% es una empresa mexicana, diferentes conceptos, entonces ese rate de 30 se va a ver reducido, normalmente al 10, al 5 o incluso desaparecer. Eso depende un poco ya del país. Pero lo que hacen los tratados fiscales es que ayudan a que ese impuesto no sea tan alto. Ok. Y a esto que tú estás diciendo, estás hablando del bruto sin quitarle todavía todos los gastos que puede haber, ¿verdad? O depreciación. Sí. El ECI es sobre el neto, pero el FDAP se aplica sobre el bruto. Perfecto. Y bueno, yo creo que eso en España es igual y yo creo que en México es igual, o sea, se aplica sobre las rentas brutas de los alquileres, por ejemplo. Ok. ¿Vale? Vale, si pasamos a la siguiente, anterior. Bueno, ahora solo quería hacer una breve mención al FIRPTA, que es un poco, por decirlo bien, es el Foreign Investment in Real Property Tax Act, que es del año 1980. Entonces, básicamente, lo que quería mencionar es, esto aplica a real estate. Bueno, aplica a real property, pero por simplificarlo, si ustedes son considerados, como hablábamos al principio, no residentes fiscales, son considerados extranjeros fiscales y ustedes tienen una propiedad en Estados Unidos, a la hora de venderla, ¿vale? Van a tener una retención y la retención va a venir del comprador, ¿vale? Entonces, en la operación que usted realice, el comprador va a tener la obligación primero de saber si usted es extranjero o no es extranjero y si es extranjero le va a tener que retener un 15%. He puesto ahí lo del 10% porque también hay matices y se puede reducir ese withholding o retención. Les he puesto ahí todo el rollo de formularios porque hay mucha gente que dice, va, ¿quién se va a enterar? ¿No? ¿Cómo la IRS? Y les quiero decir porque el comprador va a tener que reportarlo a la IRS, y Laura y Nacho saben mucho más de esto que yo, pero la Tile Company va a tener que reportarlo a la IRS. Entonces, el extranjero va a tener que reportarlo a la IRS. Entonces, la operación sería la siguiente. Yo soy extranjera, tengo una casa en Austin, la vendo. Me van a querer aplicar una retención del 15% en el momento de la operación, ¿vale? Y lo que va a hacer el comprador es que ese dinero, que son mis impuestos, se lo va a pagar al IRS. Y yo, que soy la vendedora extranjera, tengo que hacer mis cálculos, saber cuáles son mis impuestos según mi situación concreta y tengo que ir al IRS y presentar mi declaración al año siguiente para recuperar esa retención, ¿vale? Correcto. Yo lo que pudiese decirte, ahorita acabamos de tener esta misma semana el caso de una persona que tenía una segunda casa aquí en San Antonio y la tuvo por varios años. Entonces a él, que la tenía a título personal, se le hizo una retención del 10%. Entonces él está llenando todo este formulario con su contador, ¿verdad? Y muchas veces se les regresa casi el 100% de esta cantidad. Lo que el IRS quiere hacer, que es el gobierno, los impuestos, quieren saber que usted no deje ninguna deuda en el país.
Claro. Y tienen que pensar, si lo piensas, Laura, claro, el IRS no conoce al vendedor, no sabe quién es el extranjero dueño de esa casa. Cada vez más, porque cada vez más el IRS está intentando encontrar formas de que, y lo comentaremos ahora en un minuto, si uno monta una LLC, que antiguamente eran empresas, la LLC es un tipo de empresa americana y son consideradas transparentes. Lo que quiere decir es que a título fiscal no existen. Entonces, antiguamente, antes del cambio de la ley del 17, usted montaba una LLC, compraba una casa y nadie sabía quién era el dueño, ¿no? Entonces ahí había un poco de truco por muchos compradores individuales de no reportarlo, pero ahora la IRS ha cambiado la ley y pide cualquier LLC tiene que presentar un formulario, que ahora hablaremos de él, en el que básicamente dice quién es su dueño, ¿no? O el dueño tiene que tener un tax ID, lo que se llama un ITN, para poder reportar todas estas operaciones. Estas operaciones, Nacho, si pasas a la siguiente, también... Correcto. Nada más te hago así como una precisión. Es muy usual el que nosotros les comentemos a nuestros clientes que les conviene la asesoría de algún contador o un abogado para evitar este retención en caso de que su plan sea vender al corto plazo o no importa a largo plazo, pero que lo consideren, ¿no? Que consideren que va a existir esa retención. Entonces yo hago dos aclaraciones. Una, retención no es que se lo cobren, es decir, se lo pueden llegar a devolver al 100% después de comprobado que no deba impuestos y que esté en orden con sus papeles, ¿no? Va de regreso todo el dinero, que no se espanten por ese lado. Sin embargo, si la propiedad está a nombre de una empresa, en este caso una LLC, que hay muchos tipos, pero con que sea una LLC, al parecer no entra en este proceso de retención, porque la LLC pues está declarando permanentemente su operación, ¿no? Sí, las LLCs anteriormente no tenían declaración per se, o sea, ellas no tenían que presentar un formulario, entonces pasaba a ser su dueño el que tenía la obligación, ¿no? Ahora con la nueva ley, la LLC tiene la obligación de presentar su documentación, tiene que presentar lo que se llama un proforma y un formulario que busca la relación con su dueño extranjero y es ahí donde está declarando todo lo que tiene que declarar. Así es. Sí. La otra opción que decíamos o mencionamos mucho del LLC es para el pago del impuesto de la herencia. Sí. También es otra estrategia para minimizar ese golpe en caso de fallecimiento, ¿no? Sí. Paso a la siguiente. Sí, y bueno, aquí solo quería mencionar unas excepciones, porque por ejemplo, si usted ha comprado una casa y el precio de venta es menor de $300.000 y usted puede firmar una affidavit o juramento, ¿no? De que la persona que lo compra va a usarlo para una residencia personal, pues entonces no le aplica nada de esto. No tiene por qué haber retención, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. ¿Vale? Eso es una excepción que en algunos casos pues pasa. Normalmente aquí lo que queremos decir es lo que estaba comentando Nacho, es decir, hay formas de demostrarle al comprador, porque recuerden, es el comprador el que ahora mismo tiene la obligación de hacer todo esto, entonces va a empujar por hacerlo. Entonces hay formas de pedir certificados para que esta retención pues no se les aplique. Otra cosa que quiero mencionar, porque en algunos casos sé que mucha gente lo sabe, pero otros no, todas estas operaciones, si usted no es residente fiscal americano, como les comentaba antes, hay una palabra que se llama el ITIN, ¿vale? Que es el identificación de impuestos individual. Y es un número que solo es para uso fiscal y es el que lo tiene que pedir al IRS para poder hacer cualquier declaración de impuestos. En el otro lado está el Social Security Number, que normalmente es un número de identificación que tiene cuando ya vive aquí, que ya normalmente está asociado a US Taxpayers, y con el Social Security Number ya le vale, no necesita aplicar a ningún otro número. Pero sí quiero remarcar, porque a veces la gente está confundida con lo que es el ITIN y piensan que a lo mejor es para más temas migratorios. No, es un número que solo se utiliza para temas fiscales y tiene un proceso de obtención que normalmente pues va ligado pues a la apertura de la cuenta bancaria que comentábamos antes,
o a cualquiera de estas operaciones que generen impuestos. Quería mencionarlo porque a veces pues eso, a la gente le coge un poco por sorpresa. Claro. Vale, y ya lo último, si pasamos a la siguiente, ya para rematarles ya del todo con nombres y tecnicismos y ya para que no se olviden de esta charla, pues claro, todo esto que les he contado es un poco a alto nivel, cosas que me gustaría que recordasen o pues cuando empiecen a decidir o a tomar ese proceso de decisiones, pues que recuerden que tienen que mirarlas, ¿no? Al final, tenemos que bajar también, esto es la parte como más de planificación, al final hay que presentar los impuestos, ¿no? Que es un poco lo que yo quería recoger en este compliance. O sea, al final lo que quería explicar aquí, a diferencia de México, es aquí se presentan los impuestos al año siguiente. Es decir, en el año 2021 vamos a presentar los impuestos del año 2020. Normalmente es entre marzo y abril, dependiendo del tipo de empresa. Si son individuos es el 15 de abril. Y si son, por ejemplo, partnerships, son el 15 de marzo. Pero bueno, se queden con que en marzo y en abril presentamos la declaración del 2020. Normalmente no hay que tener, digo normalmente porque hay excepciones en empresas más grandes, pero no hay que tener, no hay que presentar los libros contables todos los meses. Más o menos aquí la contabilidad se lleva para que luego sea más fácil preparar esos impuestos al año siguiente. O por supuesto lo que hablábamos, si hay que declarar el IVA o si hay que hacer nóminas, eso yo creo que como en cualquier país hay que llevar un buen control de la contabilidad, pero no hay que presentarla ante ninguna administración. Simplemente se utiliza para la preparación de los impuestos en el año siguiente. Quería matizar sobre todo la parte de personas que no sean residentes fiscales americanas, o que son los no residentes, los extranjeros. Pues todo esto que les comentaba, si ustedes reciben un dividendo o reciben intereses o reciben rentas, van a tener que declararlo en el 1040NR, que es de no residentes. Y recuerden que lo decíamos antes, ¿por qué? Pues porque todo eso se está generando en territorio americano. Si usted está recibiendo una renta de un inquilino, eso está siendo aquí, entonces tiene que declararla. Si son empresas, y vuelvo al mismo, esto es muy general, pero son empresas, el modelo es el 1120F, que es de Foreign, y son empresas pues, que se considere que estén haciendo negocios en los Estados Unidos. Todo esto que les cuento es a nivel federal. Luego cada estado, recuerden, tiene su propia normativa y sus propios formularios. Menciono aquí dos formularios que están muy relacionados con el tema de los extranjeros y que tienen unas penalties o unas multas muy elevadas, que son $25.000 si fallas en un año o $10.000. Y no quiero volver a asustar a nadie, pero sí me parece importante que sepan que si son extranjeros haciendo algo aquí, pues tienen formularios adicionales, ¿vale? Quiero mencionarlos también porque, bueno, no por el número, pero el 5472 es lo que les comentaba. Si una LLC tiene un dueño mexicano, esa LLC tiene que presentar ese documento. Si el dueño es superior al 25%, tiene que presentar ese documento en el que básicamente cuenta la relación con su dueño. Y el otro, que también tiene unas penalties muy fuertes, lo quiero mencionar porque eso es, si ustedes están en este proceso de que de repente se convierten en US taxpayers y pasan a ser taxados en Estados Unidos, recuerden que decíamos que era por su ingreso mundial. Entonces, cualquier operación que tengan en México o empresas que tengan en México pasan a tener que ser reportadas aquí. Y es bajo ese modelo 5471. ¿Vale? Eso es lo que quería matizar de que normalmente van a tener que tener formularios adicionales por ese toque internacional. Y ya para terminar, la última o el último comentario es, nosotros trabajamos a veces con empresas o personas que, bueno, pues que no están seguras, que vienen, que crean la LLC, por ejemplo, y todavía no me vuelvo a marchar. En el momento en que ustedes creen una empresa americana, esa empresa tiene que presentar impuestos. Aunque sea con todo ceros, aunque sea solo información, que es muy importante, pero a veces la gente tiene este concepto de no, es que no he hecho nada. En el momento en que la creen, ahí se empieza el proceso de tener que presentar.
Con esto lo perdón, disculpa que te interrumpí, Ana Bárbara. Con esto lo que quieres decir es que si alguien ya ha hecho un partnership, un LLC, un tipo de corporación en Estados Unidos, aunque no tenga ningún movimiento, de todos modos tienen que hacer la declaración en cero. Sí. De hecho, pasa ahora, ¿no? Mucha gente que a lo mejor está antes de que acabe el año, pues están empezando negocios o proyectos y montan la empresa, pero no van a realmente empezar a hacer nada hasta el año que viene. Esa empresa, y a ver, como todo hay matices, podemos solucionarlo, pero el IRS dice, en cuanto una empresa está creada, tiene la obligación de presentar los impuestos, aunque sea todo cero. Sí. Y otro matiz es los estados. Hay estados como Delaware o en California que tienes que pagar una fee mínima por tener la empresa allí, funcione o no funcione. ¿Vale? Entonces, esas cosas son las que cuando uno cree la empresa tiene que tener cuidado de que las tiene controladas. ¿Vale? Porque, bueno, porque al final siempre es un dolor tener que ponerlo al día y nadie, o sea, quiero decir, se puede hacer, pero si uno evita cualquier tipo de penalti, pues mejor. Claro. Luego, dentro de todo esto que nos estás comentando, antier tuve un cliente que está abriendo sus compañías en Estados Unidos y él decía que va a haber la forma porque también le está conviniendo, claro, cada paso como tú, cada Claro. trato a la medida como tú dices, que igual de hacer solamente la tributación dentro de Estados Unidos porque la tributación en México le está saliendo más costosa. Entonces, también existe esta posibilidad de algunas gentes que están buscando ver, al expandirse al extranjero, de ver dónde van a tributar que les convenga más, ¿correcto? Sí. Y eso es lo que te comentaba al principio a título individual, pues a lo mejor te interesa quedarte un par de años todavía siendo mexicano y no ser americano, ¿no? Pero quiero decir, tampoco esto es un restaurante y yo escojo lo que quiero, ¿no? A la carta y tal. Uno tiene que seguir las normas y intentamos que haya flexibilidad para la planificación, pero bueno, a veces no siempre se consigue lo que uno quiere, ¿no? Pero sí, hay formas de crear corporaciones que generan como un ente separado de los dueños versus lo que es una LLC o un partnership, que lo que hacen son empresas transparentes que mandan la tributación a sus dueños, ¿no? Entonces, hay casos de separación, ¿no? Y las estructuras y estrategias pueden ser súper complejas y muy versátiles, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cada caso hay que empezar pues adaptándose. Nosotros intentamos empezar fácil con lo que uno necesita en ese momento y teniendo muy claro lo que va a hacer en los próximos años. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Creo que tenemos algunas preguntas, Nacho, que estoy viendo aquí en el Q&A. Si pasas, Nacho, ahí voy a dejar mi información, o sea, mi correo y mi teléfono, por si no nos da tiempo a cualquier pregunta hoy, pues que me escriban y yo encantada de contestarles. Aquí tengo una pregunta. Dice, buenas noches. Si estoy entendiendo bien, si tengo una propiedad en Texas como extranjero, mexicano o español, tengo ambas nacionalidades. ¿Qué rento? Dice, ¿qué rento? Tengo que pagar 30% directo sobre las rentas sin descontar property tax, seguros, pólizas de mantenimientos, HOA, que es Asociación de Condóminos, comisiones de realtors, gastos de viaje a Estados Unidos para diversos temas asociados directamente a la casa, como reparaciones, firma de contratos de rentas, pagos de impuestos, etcétera, con oportunidad, trámite un ITIN, dice, con oportunidad tramité un ITIN, International Taxpayer Identification Number, y me fue rechazado, me imagino, por el IRS. O Bueno, sea, es lo que comentábamos antes. A priori, las rentas son lo que llamamos FDAP, que es una renta mensual y que tiene ese 30%, pero comenté que hay casos concretos en el que las rentas de real estate pueden ser consideradas ECI, que era el otro tipo de ingreso que es cuando uno está haciendo negocio. Si podemos considerarlo ECI, entonces sí que se puede uno deducir todos los gastos asociados a la casa. ¿Vale? Y normalmente en las rentas podemos conseguir moverlo. Y aparte de eso, también en las propiedades inmobiliarias tienes la depreciación. Entonces, Sí, claro. una propiedad residencial creo que se deprecia a 27.5 años y una comercial a 39 años, ¿no? Entonces, hay muchos factores que te van a ayudar. Una cosa es el bruto de los impuestos que hay que pagar y otra cosa es el neto después de hacer todo este tipo de deducciones. Y deducciones. Y ya te digo que normalmente se puede convertir rentas de real estate en lo que es el ECI y entonces puedes hacer el impuesto iría sobre el neto, no sobre el bruto.
pero Luego, más... sí. ajá. Perdón, disculpa. Tengo otra pregunta de Marilú Bonilla. Dice, para ser elegible para excepción de impuestos de herencia, ¿es suficiente con pasar 181 días en Estados Unidos independientemente del estado migratorio? O sea, por ejemplo, ¿alguien con una visa de trabajo es elegible para la excepción? Bueno, ahí tenemos otro problema. Por eso decía antes que podríamos hacer un webinar especialmente del estate tax y del gift tax, porque las normas de considerarte residente para estate tax no son las mismas que para el income tax, por hacer las cosas un poco más complicadas, ¿no? Es decir, uno puede ser residente de income tax, ¿vale? Pero puede ser considerado no residente para estate tax. Sé que es un poco confuso, pero y no es tan fácil, no hay una fórmula como en el income tax, pero sí es importante. Las reglas que os he comentado es para el income tax y eso es lo que te hace ser residente o no residente a efectos de income tax. Para estate tax hay otras reglas que te hacen ser considerado residente o no residente. Luego ella continúa preguntando, tengo una LLC con 4 miembros, 3 americanos y un miembro mexicano viviendo en México. El mexicano tiene un 16%. Tenemos que presentar la forma 5471. Bueno, en ese caso vamos un paso más atrás. Ese caso normalmente empieza en el partnership. Es decir, el partnership es el que presenta el modelo 1065, ¿vale? Lo que es la empresa. Y ahí entramos en unas reglas diferentes. Y es que si el partnership tiene un socio extranjero, entra, y no sé su caso concreto, normalmente el partnership lo que manda son los K1s, el K1, que se lo manda a cada uno de sus socios. Entonces, el partnership, si tiene un socio extranjero, y depende del porcentaje, normalmente está sometido a un withholding, es decir, tiene que retenerle a ese socio extranjero dinero, o sea, lo que le correspondería de pagar impuestos, ¿vale? Por explicarlo, un partnership tiene 100 de ingreso, ¿vale? Entonces el partnership no paga impuestos porque es una empresa transparente. Entonces le manda, por ejemplo, 25 a cada socio, ¿no? Imaginemos que son iguales, 4 socios al 25%. Entonces, los socios americanos, con ese K1 en el que les está llegando 25 de beneficio, presentan su declaración de impuestos americana y lo calculan. El extranjero está sometido a otras reglas. Y no quiero decir nada muy concreto porque no es así de fácil, pero bueno, la idea es que el partnership al extranjero le tendría que retener un 30% de esos $25 que le tocan. ¿Vale? Es decir, Sí. igual que nos pasaba con la casa, el IRS no sabe quién es el extranjero, entonces le pone el problema o la liability a la empresa. Entonces le tendría que retener. Esa es un poco la regla general. Luego hay muchas excepciones y formas de hacerlo más práctico, pero esa es la regla general con un partnership con socios extranjeros. Muy bien. Ahora tengo otra pregunta de otro cliente. Dice, para comprar una propiedad residencial y ponerla en renta, ¿qué es mejor? ¿Comprarla creando una LLC o a título personal y por qué? Uy, esa es la pregunta del millón. Eso, claro, claro. Eso depende. Es que la respuesta, lo siento, pero es depende, porque depende de su situación personal, depende si le va a interesar. Hay aspectos legales, que ahí Nacho y Laura también saben más, ¿no? Hay aspectos legales de por qué quiere tener una empresa y no a título individual. Fiscales, las LLCs, otro comentario, las podemos transformar en corporaciones fiscalmente. Y entonces lo que hacemos es evitamos que les suba la fiscalidad a su dueño. Pero esa pregunta depende mucho de su situación personal. Ok, para eso sería mejor que tuvieran una consulta contigo para que pudiese saber. Por saber un poco lo que comentaba antes Nacho, ¿no? Está el estate tax, o sea, están más factores y un poco el objetivo que tiene esa persona, ¿no? De si la va a mantener para siempre o si la quiere vender en un año. Hay más matices a esa respuesta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Nacho, que tengamos? Yo invitaría a algunos de los que han estado con inquietudes que tomen la información de Ana Bárbara y contacten con ella directamente porque creo, deduzco por las inquietudes que tienen, que ya están
envueltos en el proceso de tener propiedades aquí o de si pago impuestos, no pago impuestos, mejor consúltenla ya directamente y tomen su información para que no simplemente dé respuesta a una pregunta aislada, Sí, sino luego tenga porque una conversación mayor. es peligroso a veces que la gente se queda con ideas de dijo esto y no, y vuelvo a lo mismo, es muy, depende mucho de la situación particular de cada uno. Sí, yo casi siempre veo estas presentaciones, que no es la primera, afortunadamente hemos tenido oportunidad de estar en muchas, y saco siempre la conclusión más importante. En Estados Unidos, trabaje de la mano de los especialistas. Si necesita un CPA, vaya con el CPA, páguele y utilícelo. Un abogado, un agente de bienes raíces, lo que necesite. Asesórese de los especialistas. Es mucho más barato. Sí, yo creo que es verdad que a veces, bueno, pero como todo, ¿no? Y merece la pena invertir al principio y hacer las cosas bien, que no, y vuelvo lo mismo, no creo que nadie quiera complicarles la vida o hacer cosas raras, pero sí tener unas nociones básicas antes de tomar cualquier decisión que luego pueda ser peor en unos años, ¿no? Sí, pero es muy importante que son diferentes. Las cosas se hacen de manera diferente, por lo menos con México, estoy más familiarizado. Vienes y trabajas un poquito diferente y la recomendación por eso siempre es esa de acudir a los especialistas inicialmente, sobre todo. Es muy importante en el inicio. Pues te agradecemos muchísimo, muchísimo, ahora sí tu tiempo, Ana Bárbara. Ahora sí estamos comenzando a estábamos haciendo estas entrevistas por la mañana y ahora hemos decidido darle este giro para hacerlas en la tarde cuando sentimos que muchos de nuestros clientes y amistades hispanas ya tienen tiempo de haber descansado después de su día laboral. Ahora sí que muchos están dando las gracias, de verdad, agradecemos mucho a todos por habernos permitido entrar a su hogar. Nosotros somos Invirtiendo en Texas, una empresa inmobiliaria que lo podemos apoyar dentro de todo Texas con sus inversiones tanto comerciales y residenciales. Y Ana Bárbara ahora sí que nos ha hecho mucho favor de darnos una primera entrevista conforme a lo que va a ser la parte de qué tiene que saber usted para poder invertir en Estados Unidos. Como tú bien lo dices, Ana Bárbara, cada paso, cada cliente tiene que hacerse todo a la medida. A nosotros nos llegan con preguntas, no somos ningún especialista en contador, no somos abogados corporativos, no somos abogados de migración, lo que tenemos la fortuna de tener gentes como tú tan capaces y especializadas en cada una de las materias con los cuales los podemos dirigir, donde no ganamos nosotros tampoco ningún centavo, ¿verdad? Pero para poderles dar a ustedes información de primera mano y que no les cuesta a ustedes un centavo. Ya que ustedes saben una ruta, van a ver que las cosas, haciéndolo la primera vez, va a ser mucho más fácil porque es muy transparente, todo está muy bien engranado y todo trabaja el sistema para que las cosas funcionen. Por algo, Estados Unidos es el país, por mucho, que tiene mucho más inversión inmobiliaria que cualquier parte del mundo, ¿no? Y qué mejor que en Texas, que es la novena economía a nivel mundial, y ahora Austin, que está siendo la segunda ciudad que se ha recuperado más rápidamente de la pandemia, y que pues traía un desempleo del 6%. Está impresionante cómo se ha venido recuperando la economía en Texas y sobre todo en Austin, que es la capital de la tecnología. Pues muchísimas gracias, Ana Bárbara, por tu tiempo. Esperamos contar contigo en otra ocasión. Sí, Y gracias a vosotros y a todas las personas que han atendido y un placer. ahí están tus datos y nosotros con mucho gusto les podemos seguir compartiendo los datos de Ana Bárbara para que ustedes los tengan y puedan comunicarse con ella directamente. Que tengan buenas noches. Sí, Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que vayan a la página de YouTube de Invirtiendo en Texas. Ahí vamos a poner este video. Preguntaban si vamos a compartir tu ponencia, tus slides, pero yo sugiero que mejor vayan a la página en unos días, va a estar ahí y explicado es mucho mejor, porque si ven la hoja y ven la forma, pues no les va a decir mucho, ¿no? Si ya ven todo el video, además hay otros videos que también les pueden servir y estamos a sus órdenes. Con eso me quería despedir. Muchísimas gracias, Ana Bárbara, ha sido muy interesante y muy amable. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Hasta luego.